Hablamos entonces de por la complejidad pues que hoy tenemos en la sociedad. Se habían tenido que concebir diversas legislaciones y decíamos que, por ejemplo, los derechos de la infancia o derechos de la persona mayor que respondan a nuevas circunstancias y que se han visto enriquecidas por los conceptos morales que las anteceden. Así que de esta manera, con la suscripción de los derechos humanos de manera internacional, se consideran como propios e inalienables de todo ser humano, los cuales deben ser respetados por todos los países que la suscriben, ¿verdad? Por ejemplo, hoy hablamos de la Corte Penal Internacional y por supuesto la Corte Penal Internacional, todo país que se suscriba pues tiene que sujetarse a su legislación, a sus procedimientos. Por eso no es fácil que hoy se escape alguien que viole el derecho humano, porque si no le cae a ese país, la Corte Penal Internacional en cierta manera es una manera de proteger la vida, ¿no? De proteger al ser humano. Muy bien, entonces hasta aquí pues hemos visto someramente el contexto en el sentido de que pudiéramos hablar de los derechos humanos. Vamos a mirar cuál es la historia, ¿no?, de esos derechos humanos que pues hoy le han permitido a la humanidad más protección, más libertad, por supuesto, y que en cierta manera pues se mejora la vida, ¿no?, la calidad de vida. Más adelante vamos a ver ese término. Por el momento miremos que la concepción que nosotros tenemos de los derechos humanos pues se originó durante los siglos XVII y XVIII, y en aquella época pues se comenzó a considerar a la persona como titular de los derechos, ¿ya? Es decir, ya se empezó a mirar la persona con derechos. Antes no había ni siquiera el origen de dignidad humana, no. Y con todo y esto, pues vamos a mirar cómo algunos términos se empezaron a introducir en varias épocas de la historia, y por supuesto que nos dan a nosotros como la pauta de ir avanzando poco a poco hacia el reconocimiento de la dignidad humana. Así que miremos, por ejemplo, en la antigüedad clásica. En la antigüedad clásica se registraron algunos antecedentes de los derechos humanos en el pensamiento filosófico de los griegos y en sus instituciones políticas, así como en el derecho romano. Entonces ya anteriormente, digamos en la evolución de la historia, ya los griegos, ustedes saben que los griegos eran supremamente preparados, muy filósofos, muy amantes pues de la educación. Entonces ya ellos comienzan pues a visionar algunos conceptos sobre dignidad humana. Por supuesto, algo que también es importante anotar es que una de las formas de persecución también fue a través del cristianismo. Entonces el cristianismo pues introduce el valor de la dignidad humana y por supuesto pues la concibe como el ser creado a imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? Entonces hoy pues se defiende el derecho a la vida de mil maneras. Son conceptos muy personales, puntos de vista de muy, digamos, ser respetados. No hay, en ese sentido, pues cada quien mira su concepto de dignidad humana,
Es muy difícil generalizarlo, pues realmente uno meterse como en esas discusiones no me parece muy pertinente, porque eso es como hablar de lo moral y hablar de lo ético. Eso son conceptos que uno no puede generalizar, porque hay que contextualizarlos, hay que mirar pues mucho lo que es la cultura. Entonces es mejor respetar cualquier concepto que se tenga. Asimismo, pues el cristianismo prohíbe la diferencia entre el poder político y el poder espiritual, al negar el carácter divino de los emperadores romanos, ¿verdad? Como digo, son parte de la historia, eh, son pensamientos, son formas muy respetadas, pero que en este momento pues, nos está sirviendo a nosotros para ver un origen. En la Edad Media, la sociedad y el poder estaban fragmentados. La sociedad se dividía en estamentos y el poder se repartía entre los señores feudales. El ser humano valía en la medida que integraba un estamento, desempeñaban una determinación activa o formaban parte de una religión o localidad amparada por un fuero, pero no valía por sí mismo como individuo. Era un mundo de privilegios, de desigualdad, en el que no existían los derechos para todos. Entonces, como vemos, ha sido prácticamente una evolución los derechos humanos. Igualmente, con la Carta Magna del Rey Juan sin Tierra, se inicia en Inglaterra la corriente anglosa de Declaración de Derechos, que estableció garantías destinadas a proteger a los nobles ingleses de la arbitrariedad del rey inglés, ¿verdad? Entonces aún todavía pues existían como esos estamentos, como lo que llamamos hoy esos estratos, ¿verdad? ¿Qué pasó sin embargo en la Edad Media moderna? Pues desde el siglo XVI podemos como poder diferenciar ciertos hitos en la evolución de la noción de la dignidad humana y el reconocimiento de los derechos de las personas. La petición de los derechos, el Parlamento de Inglaterra impuso en el año de 1628 al rey Carlos I pues una serie de principios, ¿no?, que protegían la integridad de los varones en sus compromisos legales y disputas jurídicas, ¿verdad? Es decir, en otras palabras, tenía como derecho a defenderse. Por eso aparece lo que es el acta del habeas corpus, que es un derecho que tienen para poder presentar pues una defensa. Y claro que establecieron pues que toda persona detenida podía pedir a un juez que la pusiera en libertad si la detención era injusta, debido a que se reconoció que ese derecho a poder presentarles ese habeas corpus. Igualmente, pues con la declaración de la independencia de los Estados Unidos en el año de 1776 se hizo mención de algunos derechos humanos y sus garantías, ¿no? Claro, de manera parcializada, ¿no? Porque algunos derechos como la raza negra pues no los tenían, y se les hizo extensiva a todas las personas. La Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, ¿verdad? Más adelante entonces aparece la Revolución Francesa, aparece la noción de derecho universal e igualitario de todos los hombres, y por lo tanto hoy en el siglo XX pues ha sido, o que fue pues escenario de los conflictos bélicos de grandes magnitudes, la Primera y Segunda Guerra Mundial, que fue como evidente, ¿verdad? Y que en ambas guerras murieron pues miles y millones de personas y se cometieron atroces crímenes contra la humanidad. Entonces, ante esta situación es cuando viene la proclamación de los derechos humanos. ¿Para qué? Para